Dios los bendiga. Realmente para mí es un gozo enorme poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión, en esta noche. Y le doy muchas gracias al pastor por esta invitación que me ha dado. Les voy a pedir, iglesia, que se pongan de pie y vayan a su Biblia. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11 al 19. Cuando estén en la palabra me dicen con un amén. San Lucas 17, versículo 11. Amén. Nos dice así la palabra del Eterno en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Elohim a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema de esta predicación es: para Yahweh sea nuestro agradecimiento, para Dios sea nuestro agradecimiento. La lepra es una enfermedad degenerativa y mutilante, infecciosa y muy contagiosa. Nosotros podríamos pensar que por estos avances de la ciencia y de la tecnología, esta enfermedad ya ha sido desterrada. Desgraciadamente no es así. Desde los tiempos del primer pacto del Antiguo Testamento, esta enfermedad existe y aún existe todavía. En ocasiones muy raras, pero aún existe. Pero no es de esta lepra física de la que yo les quiero hablar, sino de otra que podríamos catalogarla como de una lepra espiritual o una lepra del desagradecimiento. La lepra la podemos ver en estos 10 leprosos, que cuando ellos tenían esa aflicción, esa enfermedad, ellos vivían como un grupo compacto, viviendo su aflicción, viviendo su enfermedad. Pero luego de que ellos recibieron su sanidad, este grupo lo lógico, iglesia, se volvió ilógico. Este grupo de 10 se hicieron 2 grupos, un grupo de 1 y un grupo de 9. El grupo de 1 es el que volvió a agradecer al su sanador. Aquí es lo ilógico, porque normalmente siempre la mayoría es la que hace lo correcto, pero aquí por eso digo que es lo ilógico, porque nada más uno fue el que vino y regresó a agradecer a su sanador, pero los otros 9, ellos no volvieron, no vinieron con su sanador, con nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron sanados de su lepra física, pero adquirieron una lepra espiritual, una lepra del desagradecimiento. Nosotros, cuando estamos afligidos y que hemos sido salvados o sanados, preferimos agradecer al mundo. Cuando nuestro Adonai, cuando nuestro Señor nos libra de nuestra aflicción, sea física, sea familiar, sea financiera o sea matrimonial, nosotros debemos volver a Él, agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, postrarnos, humillarnos y agradecerle por su compasión, y no solamente con un gracias y luego me voy, porque la palabra gracia la podemos determinar en 2 conceptos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, a una tienda, a un negocio, y alguien nos está atendiendo, nosotros le decimos gracias, pero ese gracia es en cortesía, en educación, no es porque amamos a esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos con nuestro Señor Jesucristo,
no es nada más un gracias, Señor. No, debe ser un gracias espiritual, lleno del fuego de nuestro Espíritu Santo, lleno de nuestro amor, de nuestra compasión, de la convicción de que estoy agradecido con nuestro Señor Jesucristo por ese milagro que Él ha hecho en mi vida. Amén. El grupo de los 9 que fueron sanados se fueron rápidamente porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho que fueran con los sacerdotes, porque esa era la ley. Todo aquel que padecía la lepra antes de ser, que ya eran sanos o que parecía que estaban sanos, tenían que ir a tener el salvoconducto de los sacerdotes para ver que ya eran sanos. Entonces, este grupo de 9, en lugar de ir con nuestro Señor Jesucristo, con el sanador, a darle las gracias, el agradecimiento por el milagro que han recibido, estos 9 leprosos fueron inmediatamente con los sacerdotes. Está bien, estaban haciendo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo, vayan con los sacerdotes. Pero más que nada ellos estaban yendo con los sacerdotes para recibir su salvoconducto, su constancia de que ya podían integrarse a la sociedad, que ya podían andar otra vez en el mundo, que lejos de ir con el sanador, ellos fueron seguramente con quienes le ayudaron a su familia mientras ellos estuvieron en esa enfermedad. Que es bueno agradecer a todas las personas, todo que nos ayuda siempre es bueno, el agradecimiento es bueno para todos, pero primeramente es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y es grande su fidelidad y su misericordia. Nosotros como verdaderos hijos de Dios, y realmente decimos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que volver siempre a glorificar al Eterno. Darle toda la gloria, pero en espíritu y en verdad, no nada más de un gracias de cortesía o de educación, sino un gracias espiritual, que se sienta que realmente yo soy agradecido con nuestro Señor Jesucristo, que todo ese peso, toda esa angustia, toda esa carga que yo tenía, Él me la quitó. Pero gracias porque Él es bueno y Él es fiel. El corazón que no agradece es aquel que luego recibió el milagro, nos olvidamos de que nos ha hecho el milagro. Y le dedicamos más tiempo a lo que vivíamos alejados, es decir, estábamos enfermos, postrados en cama, presos. Lo que hacemos es ir con nuestros familiares, a pasar más tiempo con ellos, a compensar el tiempo que perdimos, entre paréntesis, que perdimos por estar postrados. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos vamos a las corrientes del mundo. Pero no volvemos a nuestro Señor Jesucristo a darle gracias a Él. Porque gracias a Él, a su bondad y a su misericordia, es que nosotros pudimos volver con nuestros familiares que fuimos sanados o que fuimos liberados físicamente si es que estamos en prisión. Entonces es importante, nuestro Señor Jesucristo aprecia mucho que nosotros seamos agradecidos con Él. Porque el estar agradecido es que nosotros estamos caminando en su palabra, estamos caminando por la senda de justicia, por los caminos de luz. Olvidamos en gran parte de quién nos hizo el milagro. Y casi siempre decimos, escuche bien esto, iglesia, casi siempre decimos, Dios conoce lo que hay en mi corazón. Él sabe que sí le estoy agradecido. Y cosas así. Pero permítame decirle que eso es hasta cierto punto peligroso, porque dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, pero no solamente engañoso, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros siempre debemos tener cuidado de solamente decir como un dicho, yo le agradezco, el Señor sabe, Él conoce mi corazón, por supuesto que lo conoce. ¿Qué cocinera no conoce el platillo que hace? Ella conoce todos los ingredientes, ¿por qué? Porque ella lo hizo. Un ingeniero automotriz conoce el vehículo que construyó o no lo conoce, porque Él lo hizo. Nuestro Dios Todopoderoso no nos conocerá si Él nos hizo. Él sabe qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso Él supo cuando le dijo a los 10 leprosos, ni siquiera vino y les dijo, son sanos. Les dijo, vayan con los sacerdotes y preséntense ante los sacerdotes. No les dijo, son sanos, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Ellos en el caminar fueron sanados. Entonces, iglesia, debemos de no confiar tanto en nuestro corazón, especialmente porque el corazón es un órgano
que casi siempre, por no decir que siempre, es el que podemos controlar un poco menos, porque casi siempre el corazón es el que vive más en la carne que en lo espiritual, porque del corazón parten todos los sentimientos que van en contra de la palabra. De ahí es la raíz del corazón, del sentimiento, del deseo, de la gula, del rencor, de los celos. Parten de ahí del corazón y de ahí se van al alma, al espíritu, a la mente. Entonces no tengamos un corazón que no agradece. No pongamos más de pretexto o excusa diciendo que nuestro Adonai, nuestro Señor me entiende. Él es bueno, Él me comprende. Porque esto nos aleja, el tener estos tipos de pensamientos, de declaraciones, esto nos aleja de ser verdaderamente agradecidos, nos aleja de estar alineados espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios debemos caminar lo más recto que podamos. Es difícil, ¿sabe? Claro que es difícil, pero nosotros siempre apoyados y siempre caminando en el fundamento de nuestro Dios Todopoderoso, todo lo podemos hacer. Porque no estamos caminando con fuerza de nosotros, ni haciendo nada por nosotros, sino por aquel que murió por nosotros, que nos rescató de las tinieblas. El no tener el sentimiento del agradecimiento, iglesia, nos hace en ocasiones tener pensamientos negativos, albergan estos sentimientos negativos. O sea, yo no soy agradecido con el Señor Jesucristo y yo estoy dando entrada, abro la puerta para tener pensamientos que van en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos sentimientos? Por ejemplo, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 18. Aquí podemos ver cómo hay sentimientos de celos, de envidia, todo por no ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Nos dice así en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasa aquí, iglesia? Saúl como rey, no sé si usted ha leído todo lo que la Biblia habla del rey Saúl, pero si usted lo lee con cuidado se va a dar cuenta que Saúl era un rey, pero que era un rey con cierto rasgo de soberbia, como de orgullo, y aparte de eso era desobediente, fue tanto que nuestro Señor Jesucristo lo apartó del reinado, se apartó de él. Entonces, aquí en este versículo, aquí nos está dando a entender lo que Saúl tenía en su corazón. Porque Saúl como rey, él tenía todo lo que él necesitaba. Todo lo que él quería, él lo tenía. Pero ¿qué es lo que no tenía? No tenía el sentimiento del agradecimiento. ¿Por qué? Porque él fue afligido muchos días, dice la palabra, por los filisteos, por el gigante Goliat, y él temblaba, se acongojaba, pero él nunca se dio cuenta de la ayuda idónea que le mandó nuestro Dios Todopoderoso. ¿Con quién? Por medio de un joven, que casi era un niño, que era David. Entonces, lejos Saúl de agradecerle a Dios Todopoderoso por esa ayuda que le mandó, él se sintió ofendido, se sintió con celos, con rencor, porque la gente clamaba más a David que a Saúl. Ese sentimiento de no agradecer, él abre la puerta y ahí es donde entra el sentimiento del rencor, del coraje, de la envidia, y desde ahí todo lo que habla la Biblia de Saúl es siempre tratar de querer matar a David. ¿Por qué? Porque se olvidó de agradecer. Le dio puertas al sentimiento del odio, del rencor. Él nunca agradeció, no a David, porque David no tenía que agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a ese niño que siendo un pastor de ovejas se convirtió en un gran guerrero, un gran soldado, en un valiente, fiel siervo de este rey.
Es importante, iglesia, saber agradecer, porque así dejamos nosotros la puerta cerrada para sentimientos que van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros realizamos algún trabajo, algún proyecto en nuestro trabajo, se nos da la tarea de hacer algo. Entonces lo estamos nosotros haciendo, sea en nuestro trabajo, sea inclusive hasta en las iglesias. Y estamos haciendo ese trabajo, ese proyecto, pero estamos teniendo dificultad. Pero luego viene alguien y nos ayuda, nos quiere ayudar, diciendo, ¿sabes qué? Mira, hazle así o hazle aquí. Pero nosotros, ¿qué hacemos, iglesia? Lo paramos, lo detenemos inmediatamente. ¿Por qué? Por el sentimiento de celo. Porque no nos estamos dando cuenta que nuestro Señor todo por eso nos manda esa ayuda para que nosotros no tengamos esas dificultades, esos problemas en lo que estamos haciendo. Porque acuérdense de esto, porque nosotros podemos ser mejores que muchos, pero hay muchos que son mejores que nosotros. ¿Y dónde está el problema? El problema es que no permitimos, porque ¿qué dice Jeremías? Engañoso es el corazón, porque no dejo yo que mi corazón albergue el sentimiento del agradecimiento, sino que al contrario, es la envidia, el rencor, el rechazo a la ayuda que Dios me está dando. Debemos agradecer cuando Dios nos envía una ayuda, un buen apoyo. Como el corazón que dice Jeremías, ese es un corazón que vive en la carne. No es un corazón que vive en lo espiritual. Entonces debemos tener cuidado de siempre caminar en la voluntad de Dios. Tener ese discernimiento de lo que Él nos está dando y saber recibirlo. Si esa persona que quiere ayudarnos viene de mala fe, de mala manera, no tengan duda que Dios se va a encargar de él. Él va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez quiera venir a avergonzarnos. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Someternos a la voluntad del Padre. Y Él actuará de acuerdo a su voluntad. En ocasiones nosotros, iglesia, somos... Este sentimiento también de no agradecer nos lleva a albergar sentimientos de soberbia. Y no agradecemos porque creemos que no debemos hacer nada para merecer la misericordia de Dios. Y muchas veces nos parecemos a estos 9 leprosos que nunca volvieron a agradecer al que los había sanado. Y muy probablemente creyeron que merecían ser limpiados de ese mal. Cuando nosotros hemos sido librados de lo que nos aflige, lejos de agradecer, nos volvemos soberbios. Y creemos que por ser hijos de Dios, nada más por eso derecho de que somos hijos de Dios, somos hijos adoptados de Él, ya tenemos nosotros el merecimiento de todo lo que nosotros queremos. No, iglesia, esto no es así. Y luego todavía decimos, no, es que Dios supo que era injusto lo que me estaba pasando y Él actuó a mi favor. Porque Él se dio cuenta, porque esto que yo estoy pasando no es justo. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre y Él prometió darme todo lo que yo necesitaba. Y esta situación, iglesia, cuando hemos sido librados de esta tribulación, de esta situación, la soberbia nos hace también no tener humildad. Olvidamos agradecer a Dios. Cuando tenemos el costal cargando de todas nuestras aflicciones, venimos con nuestro Señor Jesucristo y lo ponemos a Él ahí, se lo ponemos ahí en los pies, para que Él obre a favor. Nosotros somos constantes en la oración, ya sea en la casa o en la iglesia. No falto a los cultos. Si hay vigilia, ahí estoy en la vigilia. Si alguien habla en su casa, ¿sabes qué? Voy a tener un culto de adoración. Yo voy a la adoración. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios vea que yo tengo esa aflicción y que yo quiero ser liberado y que yo tengo mucha fe y que yo quiero y que necesito. Pero, aquí viene el pero. Cuando estamos en esa situación, no hay duda que nos humillamos y nos postramos, nos arrodillamos, lloramos y hacemos todo por llamar la atención de nuestro Dios Todopoderoso. Pero luego que el Señor contesta la petición a favor, ¿qué pasó? Como que me da amnesia. En inglés es Alzheimer. Sí. Sí, ¿verdad? Amnesia.
¿por qué nosotros pensamos? Porque nosotros pensamos y creemos que nosotros merecemos todo. Por el solo hecho de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser, en nuestro corazón, por solo hecho de haberle dicho al Señor Jesucristo, sí te acepto, ya somos merecedores de todo lo que nosotros necesitamos. Los 9 leprosos que fueron sanados, la palabra dice que el que regresó era un extranjero, un samaritano. Entonces se puede entender que los 9 que no volvieron eran judíos. ¿Y qué es lo que esperaba el rey, el pueblo de Israel? Ellos esperaban un rey que los libertara, que los dejara en libertad, que ya no fueran esclavos de ninguna nación. Es decir, ellos creían que Jesucristo tenía la obligación de salvarlos a ellos de cualquier aflicción. Así nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, pensamos que somos merecedores de todo lo que le pidamos. Razonamos equivocadamente, iglesia, creyendo que el milagro recibido es consecuencia de mi decisión de haberlo aceptado, y ese merecimiento es porque sentimos que ese es el deber de Él, darnos todo lo que nosotros le pedimos. Pero no es así, no debe ser así, porque siempre nosotros debemos someternos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque la voluntad de Dios, escuche bien esto, iglesia, la voluntad de Dios, podemos negociar la copa. La copa es el dolor, el sufrimiento. Podemos decirle, Señor, como cuando Él estaba en el Getsemaní antes de ser crucificado, Él va y se arrodilla y le dijo al Padre, Padre, si quieres, puedes pasar de mí esta copa. La copa es el sufrimiento, es la angustia. Eso sí lo podemos negociar. Pero la voluntad del Padre, ese no la podemos negociar. Porque si no la negoció con su Hijo, ¿la negociará con nosotros? A menos que nosotros seamos mejor que Jesucristo. Y no creo que haya uno que bien entendido que pueda creer que es verdad. ¿Verdad? Entonces, iglesia, nuestro proceder debe de ser como aquel extranjero, como aquel samaritano que regresó. Porque él entendió que su procedimiento era el correcto de venir y adorar y prostrarse ante su sanador. Glorificarlo. Él entendió, agradeció, porque lo que él recibió fue tan grande y precioso que no pudo menos que reconocer al que le había sanado, al que le había librado de ese mal, porque él vivía retirado de su familia, de sus amistades, alejado de la sociedad. Lo que nosotros hayamos recibido de nuestro Señor Jesucristo es únicamente por su infinita misericordia. No es que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, absolutamente nada. Porque nosotros vivíamos en tinieblas antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión y Él derramó su gracia. Y su gracia es un favor, es un regalo no merecido. Y lo agradecemos en realidad, le damos gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Porque Pablo dijo, demos gracias a Dios en todo. No dijo por todo, dijo en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y cuando Él dice en todo, es en tribulaciones, si te contesta la petición o no te la contesta, tienes que darle gracias. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no se negocia. Amén. La ingratitud es otro sentimiento contrario al agradecimiento. Y nosotros somos ingratos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto bien podría ser considerado como una lepra que está arraigada en nuestra alma, enquistada dentro de nuestro ser. Es un mal que nos afecta y nos perjudica en todo nuestro vivir, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, aún en nuestra iglesia. Pero si nosotros estamos así, iglesia, si tenemos esa ingratitud con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estará el mundo? Si nosotros somos ingratos, ¿cómo estará el mundo? ¿O será que el mundo es mejor que nosotros? ¿Será que el mundo agradece más que nosotros? No lo creo. La lepra espiritual
Como les decía yo que la lepra física es contagiosa, también la lepra espiritual es contagiosa. Por ejemplo, debemos entender algo, que nosotros siempre tenemos a alguien que quiere ser como nosotros. Alguien que está atrás de nosotros, pueden ser nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, que nos ven y se quieren reflejar en nosotros. O sea, nos consideran que nosotros somos un buen ejemplo a seguir. Entonces, por ejemplo, como entre nosotros, entre los cristianos, cuando alguien levanta una cadena de oración, que vamos a orar por fulanito o fulanita, que, ok, oramos, a mí me ha pasado, no sé si ustedes, a mí me oye, sí, hacemos una oración y pregúntame si me han hablado para decirme si la persona fue sana o si la persona fue librada de su aflicción. No. ¿Por qué? Es una lepra, el desagradecimiento. Porque no me hablan o no le hablan a esa cadena que hicieron, no hablan para decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a levantar una oración en agradecimiento al Dios Todopoderoso porque contestó esta petición a favor de esta persona, de este amigo, de este hermano, de X. No hacemos eso, iglesia. ¿Y qué es eso? Eso es desagradecimiento. Cuando nosotros estamos teniendo esta actitud, este procedimiento de frialdad espiritual, debemos tener cuidado porque de la frialdad viene la muerte espiritual. Y deben de entender, iglesia, que hay 3 tipos de muerte. La primera es la muerte física. Esa no hay para dónde hacerse. Esa vamos a ir para allá porque vamos a ir. No hay de sí o sí. Es la muerte física. Y luego está la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Esta que estamos hablando ahorita. Que yo vengo a la iglesia nomás por cumplir, que así como vengo, así me voy, que se están las alabanzas y yo estoy callado, que mi mente está en otro lado, que ya no me anima a ir a la iglesia, que ya no me anima a orar, que ya no me anima a glorificar al Eterno, que ya no me anima a arrodillarme, que ya no me anima nada de las cosas de Dios. Esa es la muerte espiritual. Pero luego viene lo peor, que es la muerte eterna. En la muerte eterna ya no hay vuelta de hoja ahí. En la muerte eterna, el que está en la muerte eterna es porque renunció a las bondades de nuestro Señor Jesucristo, que renunció a su gracia, que se apostató. Entonces, ese que está en la muerte eterna ahorita está en el lugar de tormento, que en el Antiguo Testamento le llamaban Seol y en el Nuevo Testamento le dicen Hades. Pero de ahí nada más va a ser levantado para ser lanzado al lago de fuego. Pero en la muerte espiritual todavía tenemos una oportunidad, gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es misericordioso. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener un avivamiento, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, volver a estudiar las Sagradas Escrituras, apoyarnos en nuestros pastores, en todo ese grupo que viene a la oración, glorificarlo en espíritu y en verdad, buscar, entrar en ayunos, en oración, clamarlo con todo nuestro corazón, tener un avivamiento en verdad, no esperar que haya un avivamiento, que venga un profeta, un pastor. No, nosotros debemos vivir en el avivamiento. Si somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos vivir avivados todo el tiempo. No esperar que alguien venga y me avive. Si yo tengo la palabra de Dios que da vida eterna, yo tengo que estar avivados todo el tiempo. ¿Cómo ser agradecidos? Bueno, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos nosotros aquí. Porque hubo alguien que fue obrero de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hablarnos a nosotros lleno de su Espíritu Santo, que nos dijo, ¿sabes qué? Jorge, ¿sabes qué? Pedro, Luis, Miguel, hubo alguien que vino siendo inocente, cargó con tus culpas y con mis culpas, con tus pecados y con los míos. Y Él, en obediencia al Padre y en amor a nosotros, con gracia se subió a ese madero y Él derramó su sangre, siendo inocente. Entonces nosotros, al saber esto, debemos tener compasión. ¿Y cómo tenemos compasión? Bueno, es importante ser oidores de la palabra, sin duda. Y es también, sin duda, ser hacedores de la palabra, pero es más importante vivir la palabra. ¿Cómo vivimos la palabra? ¿Cómo podemos mostrar esta compasión por el prójimo? Acompáñenme en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Amén. En el capítulo 25, versículo 35
al 40. ¿Lo tienen? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos, iglesia, debemos ser nosotros. Debemos ser nosotros. Continúa diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Oh, hermosa es la palabra. Denle un aplauso al Todopoderoso. El hacer todo esto, iglesia, que acabamos de leer, es tener amor. Y si usted tiene el amor, no tenga duda que tiene el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, es bondad, es mansedumbre, es misericordia. Si usted no ha hecho esto, iglesia, que acabamos de leer, si usted ya lo ha hecho, perdón, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. Porque yo le invito a que usted termine de leer este capítulo en su casa, para que usted vea qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Él, el juez de toda justicia, está haciendo aquí juicio con sus ovejas que están a su lado derecho y con los cabritos que están a su lado izquierdo. Y créanme que lo que les espera a los cabritos por no hacer esta palabra de nuestro Señor Jesucristo es terrible. Yo lo invito a que haga lo que está en esta palabra. Porque yo quiero que ustedes sean ovejas y que no sean cabritos. Igual yo. Yo también los invito a que me animen a que yo también siga en el camino de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente es difícil caminar con nuestro Señor Jesucristo. No es fácil caminar en la luz. Pero con Cristo Todopoderoso todo lo podemos. Amén. Ser generosos. Una manera, y que sin duda podría ser la muestra más grande de generosidad que podamos nosotros tener, es compartir la palabra, compartir las buenas nuevas. Dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero este mandato, iglesia, no es nada más para los pastores, no es nada más para los evangelistas, no es nada más para los misioneros. Ese es para todo el que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y que se dice ser discípulo. Y eso somos nosotros. Si somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, realmente tenemos que cumplir este mandato de llevar las buenas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó la palabra a un perdido? No a un cristiano, porque entre cristianos pues nos podemos pasar todo el día, podemos leer la Biblia al revés y al derecho. No, pero con un inconverso es difícil. Yo sé que es difícil. A mí me cuesta mucho trabajo a veces. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Si nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo con fuerzas propias, con sabiduría humana, no vamos a llegar a ningún acuerdo, a ningún lugar. Siempre cuando nosotros queremos compartir las buenas nuevas, es orar, es ayunar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos llene del fuego de su Espíritu Santo, de su sabiduría, para saber que podemos hablar con los que están perdidos. Por ejemplo, una manera que yo lo hago para saber si esa persona está interesada en saber de Dios es, estoy hablando con ella en persona o por teléfono y les digo que Dios te bendiga. Esa es para mí la entrada. Si me abren la puerta, que digan, muchas gracias, igualmente, ya, me voy hasta la cocina. Oye, ¿si a qué iglesia vas? ¿Y cuánto tiempo tienes convertido? Y pues ya saben, resulta que están viviendo allá donde estábamos nosotros antes. Bueno, como quiera les predico hasta donde me permiten.
Pero hay ocasiones en que cuando uno les dice, Dios te bendiga, ni contestan ni nada, dicen. ¿Qué quiere decir? Que esas personas no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún por esas personas nosotros debemos orar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo para que Él toque sus corazones y que ellas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vengan arrepentidos y conozcan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que haya alguien que murió por ellos y que al igual que nos dio la salvación a nosotros, así se las puede dar a ellos. ¿Cuál es el campo de la mies? Cuando dijo Jesucristo, la mies es mucha. ¿Cuál es el campo más grande que hay para ir a cosechar? Es donde estábamos antes, en la familia de nosotros. Desgraciadamente la propia familia de nosotros es la que menos cree en nosotros. A mí se lo digo, no creen el cambio que yo he tenido en mi vida. Me ven y todavía así piensan que yo sigo siendo el mismo, como dice la canción. No me creen el cambio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en mí. ¿Por qué? Porque no están a un lado mío, porque no conviven conmigo. Para ellos yo soy el mismo de hace 15 años, 18 años. Pero si hubiera alguien más que les hablara de la palabra a nuestros familiares, seguramente que sí les harían caso o sí les creyeran. Pero bueno, lo importante es que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra como una espada de doble filo. Penetra al entrar y penetra al salir. Es por eso es que dice que es de doble filo. Porque penetra al entrar y penetra al salir. Corta al entrar y corta al salir. Nosotros debemos ser los portadores de la palabra de Dios. No debemos permitir que los que están perdidos, que los que no conocen a Cristo, pierdan las bendiciones que nosotros hemos recibido. Nosotros debemos ser generosos, como dice la palabra, compartir las buenas nuevas, llevar la palabra de Dios para aquellos que viven en tinieblas, que viven perdidos, que viven en oscuridad, que viven llevados por las corrientes del mundo. Y las corrientes del mundo, ¿a dónde desembocan? Van a desembocar en el lago que arde en fuego y azufre. ¿Cómo agradecemos a Cristo? Bueno, es buena pregunta. Pero agradecer a Cristo tiene su recompensa. Permítanme leerles el último versículo del texto bíblico de San Lucas 17 y 19. Dice Jesucristo hablando al samaritano. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo cuando leí este versículo, iglesia, me quedé impactado porque si usted le hace el discernimiento, voy a usar una palabra que se usa en los estudios bíblicos, si usted hace una buena exégesis, una buena hermenéutica en este versículo, se va a dar cuenta las maravillas y las grandezas que hay con solo ser agradecido. Porque fíjense lo que le dijo Jesucristo. Él no le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. No le dijo así. Le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, vemos cómo este samaritano, este incrédulo, viene y se postra con nuestro Señor Jesucristo, agradecido porque le quitó esa aflicción, le quitó esa lepra que lo apartaba de su familia. Pero ese agradecimiento fue en espíritu, fue en verdad, fue con un fuego, fue en realidad verídico, auténtico. Fue tan grande que nuestro Señor Jesucristo vio la sinceridad de ese agradecimiento y de ahí brinca, ese agradecimiento brinca a la fe. O sea, él llega a un agradecimiento, pero fue tan grande que de ahí brinca y se convierte en fe ese agradecimiento. Es como una escalera. Y esa es la escalera. ¿Y qué dijo Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, samaritano está usando esa palabra. Está haciendo la escalera, se está agarrando a nuestro Señor Jesucristo y está yendo para la salvación. Porque con ese agradecimiento que él tuvo, auténtico, original, sincero, genuino, le dio para tener fe. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ya. Entonces, él, después de la fe,
Cristo vio la fe de este samaritano y ¿qué es lo que le dio? Le dio la salvación. ¿Vale la pena ser agradecidos? Vale la pena ser agradecidos, porque el agradecimiento es un sentimiento que le agrada a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido de Yahweh, de Dios, amor, gracia, bendiciones espirituales y la salvación, nunca debemos olvidar darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, puesto que todo lo que Él ha hecho por nosotros nos debe hacernos acercarnos a Él, entrar en una comunicación íntima y directa con nuestro Señor Jesucristo, hablar con Él de tú a tú, porque ya cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu en la cruz, ahí se rompe el velo del templo, se cae, ya no ocupamos más sacrificios, ya no ocupamos ir con el sacerdote, agarrar un cabrito, un borrego, un toro para matarlo y para entrar al perdón de nuestros pecados. No, ya no, ahora ya estamos nosotros directamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos buscar una comunión íntima y sincera. Y esto debe ser cada día. Debemos acercarnos a Él con un corazón agradecido, esforzándonos cada día para hacer su voluntad, porque el hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es una manera de agradecerle por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Ya hemos conocido, iglesia, en esta predicación, lo importante y lo valoroso que es para nuestro Señor Jesucristo, para Dios Padre, el ser agradecido. Y cuáles son los sentimientos que nos apartan del agradecimiento, como es el celo, como es la envidia, como el desagradecimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es caminar en agradecimiento, pero un agradecimiento genuino, sincero, postrarnos, así como nuestro Señor Jesucristo nos libra. Venimos a clamarle a Él para que nos libre de nuestro azote, de nuestra aflicción, de nuestros problemas, sean familiares, financieros, y ya nos libró. Tenemos que venir a postrarnos de la misma manera o todavía más, porque la lepra física, como es contagiosa, también así es la lepra del desagradecimiento, porque como les decía hace un momento, cuando alguien nos está observando y que levantamos esa cadena de oración para clamar a nuestro Señor Jesucristo, si es con nuestra familia, ellos ven que nosotros realmente buscamos a nuestro Señor Jesucristo, porque inclusive hasta nuestra familia le llamamos o le hablamos para venir a orar, para que nos ayude nuestro Señor Jesucristo, que vea esa cadena que somos, que dice cuando nos den 2 o 3 en su nombre, ahí estaré yo, y lo hacemos efectivo nada más cuando estamos pidiendo. Pero luego cuando nos libró, cuando nos dio lo que nosotros buscábamos, no venimos con esa misma intensidad, con ese mismo seguridad, con ese mismo afán para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces los que están alrededor, que nos están viendo, que supuestamente nosotros conocemos de la verdad, ellos dicen, bueno, es que Él está haciendo lo correcto porque mira, Dios lo salvó, o le quitó eso, o le dio lo que Él necesitaba. Entonces nosotros no agradecemos, que los que están alrededor viéndonos ven que nosotros no agradecemos, ellos tampoco lo van a hacer. Y ahí es donde estamos hablando de una lepra que contagia, una lepra espiritual, porque ellos van a crecer y van a ser igual. Si mi hijo ve que yo no me arrodillo, yo no agradezco a Dios, él tampoco lo va a hacer. Yo estoy hablando con unas personas que, pues tratar de evangelizarlas, y me dicen que ellos quisieran, me dicen, ¿sabes qué? Yo quisiera que mis hijos se congregaran y que mis hijos fueran a la iglesia, y que me dijeron, ok, y ya estamos platicando, y luego les digo, oye, una pregunta, le dije, ¿y tú vas a la iglesia? Ah, no, yo no voy. Entonces, ¿cómo puedes tú pedirle a tus hijos algo que tú no haces? Como dice la palabra, pues predica con el ejemplo. ¿Sí? Nosotros debemos ser un testimonio positivo, un ejemplo positivo, no un ejemplo negativo. El no agradecer es dar un ejemplo negativo a quienes nos están viendo. Y lamentablemente a quienes más afectamos casi siempre son a nuestros hijos, a nuestra familia y posteriormente a nuestros vecinos o amistades. Por eso, iglesia, es importante que seamos agradecidos. Que siempre estemos agradecidos por todo lo bueno y lo maravilloso que ha sido nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, por todas sus bondades, porque nosotros no merecíamos nada.
que todo ha sido por su gracia y su compasión. Entonces, iglesia, no nos queda más que esforzarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre Todopoderoso. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, iglesia. La gratitud que nuestro Señor Jesucristo esperaba de estos 10 leprosos es la misma que Él espera de nosotros. Entonces, en estos dos grupos, del que regresó, que era uno solo, y de los que no regresaron, agradecer, ¿en cuál grupo nos podremos nosotros identificar? ¿Con el que agradece o con el que no agradece? Si verdaderamente somos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho con nosotros, hagamos lo bueno, iglesia. Llevemos la palabra a los que viven en la oscuridad, llevémosle la luz, llevemos el pan de vida que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna, es pan de vida eterna, es agua que el que bebe de esa agua no vuelve a tener sed. Busquemos vivir la palabra y nunca olvidemos ser agradecidos con Cristo nuestro Señor Jesucristo. Nunca, por ningún motivo. Debemos agradecer por toda su gracia y su fidelidad y su misericordia que Él ha derramado en nuestra vida. Porque grande ha sido su fidelidad y grande ha sido su misericordia. Porque toda su misericordia, toda su gracia, Él ha derramado con nosotros cada día y la ha derramado en abundancia. ¿Tenemos algo que agradecerle, iglesia, a nuestro Señor Jesucristo? Yo voy a levantar una oración por todo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Por todas las generosidades, todas las bondades que Él ha sido, porque a mí me acaba de contestar 2 peticiones realmente fuertes. Una es física y la otra es financiera. Y este es un testimonio para la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y una situación financiera grande. Me tardé más de 2 años clamando. Me quebranté todo el tiempo, pero Él me contestó a mi favor. Y no hay día que no le agradezca a nuestro Señor Jesucristo. Abriendo los ojos, le doy gracias por lo bueno que es conmigo. Yo siendo un pecador, que sigo siendo un inicuo, me esforzo por caminar en su palabra, me esforzo por caminar en luz, pero trato de ser de la voluntad de mi Padre. Entonces yo voy a levantar una oración a mi Señor Jesucristo en agradecimiento por todo lo bueno que es. Yo quiero que si alguno de ustedes es como este leproso que regresó y quiere venir aquí al altar para también orar juntos, oremos juntos. No voy a poner manos, vamos a hacer una oración en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, que guste y que pase aquí al altar para orar por nuestro Señor Jesucristo, levantar este clamor. Amén. Agradecemos al Señor porque Él es bueno. Vamos a levantar este clamor, esta oración, porque Él ha contestado nuestras peticiones. Y si no las ha contestado, para que el Señor no olvide que nosotros seguimos siendo fieles a su palabra, que seguimos creyendo en su palabra, en su misericordia, en sus grandezas. Padre Santo, estamos delante de su presencia una vez más, Todopoderoso, dándole gracias, Señor, dándole honra, dándole gloria por su fidelidad, por su misericordia, porque sus maravillas son grandes, son nuevas cada día. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre Santo, porque usted suple nuestras necesidades, Padre Santo mío, porque usted nos guarda de todo mal, de todas fuerzas del enemigo. Gracias, Padre Santo, porque usted siempre está atento a nuestro clamor y su oído no se aparta de nosotros, Padre Santo mío.
Le damos gracias, Señor, y yo le doy gracias por sus hijas, sus hijos aquí presentes, Padre Santo mío, que ellos son fieles, Padre Santo mío, que son agradecidos, Padre Santo mío. Y yo le pido perdón por si alguna vez, Padre, no le agradecí por sus maravillas, por su grandeza, por su amor y su compasión y su bondad que usted derrama en mi vida cada día. Lo alabo, Señor Todopoderoso, lo glorifico, glorioso mi Abba Yahweh, mi Adonai, porque usted es nuestro Abba Yahweh Jireh, usted es el que suple nuestras necesidades, usted es nuestro Abba Yahweh Rafa, usted es nuestro sanador, usted es nuestro Abba Yahweh Nisi, usted es nuestra bandera, usted es nuestro Abba Yahweh Tzidkeni, usted es nuestra justicia, usted es el juez justo y bondadoso y poderoso, Padre Santo mío. Le damos gracias, Padre, por todo su amor, toda su compasión, por lo bueno que es, Padre, y por todas esas peticiones que tenemos en mente, Padre Santo mío, que usted ya las conoce de su iglesia que está aquí, Padre. Le pedimos que obre a favor de su pueblo, Padre. Agradezcamos al Padre Santo que usted es con nosotros cada día. Lo glorificamos, Padre. Le damos toda honra, toda gloria y toda exaltación, Padre Santo mío bendito. A usted sea toda honra, toda gloria y toda exaltación, Padre Todopoderoso, y en su pueblo dice, amén. Debemos darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermano.